la cámara de Cablevisión Mega Imagen. Bueno, como veníamos comentando todo lo que se vivió la semana próxima pasada, cuando nos sorprendimos con la noticia de que se estaba llevando a cabo un allanamiento y secuestro también de documentación en las oficinas del Honorable Consejo Deliberante por esta denuncia presentada por la concejal, la doctora Griselda Sacruz. Bueno, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por este tiempo. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estamos aquí para contar un poquito, ¿no? De todo lo que ha pasado. ¿Cómo le está llevando la cuarentena? Vamos a empezar primero por ahí. ¿Cómo está viviendo todo este tiempo de cuarentena? Sabemos que estamos ya ahí, 100 días más o menos de cuarentena. Sí, sí. Sí, la verdad que creo que a todos nos ha... Esta situación en todo este tiempo se ha hecho bastante largo, pero creo que, bueno, a medida que hemos avanzado en las distintas fases, vimos, ¿no?, cómo se han comenzado a abrir determinadas actividades y, bueno, creo que hoy se está viviendo ya de otra manera, más allá de que obviamente los casos a nivel nacional y en distintas localidades de lo que es Entre Ríos, Paraná, por ejemplo, que han aumentado mucho los casos, bueno, en distintas localidades es como que se está volviendo a la fase 1, pero bueno, yo creo que tenemos que ser responsables, cuidarnos sobre todas las cosas, ¿no? Y cumplir con las medidas de higiene y de seguridad que tanto nos hablan a través de los medios y bueno, que va a ser la manera también de que quizás el virus no llegue a Sauce, ¿no? Bueno, doctora, con lo que ha pasado la semana pasada, bueno, tuvo muchísima repercusión, hizo muchísimo ruido, como decía recién, cuando Sauce se enteraba a través de redes sociales, se enteraba también de gente, transeúntes que pasaban por el lugar y se enteraban de la noticia que se estaba llevando a cabo un allanamiento en el edificio del Honorable Consejo Deliberante, donde a través de la denuncia presentada por usted queda al desnudo, digamos, todo el mal funcionamiento del Ejecutivo. Bueno, te cuento un poquito, ¿no? En realidad, o sea, ese allanamiento, como bien decís, es producto de esa denuncia que realicé ante la Fiscalía de Curuzucuatiá el día 17 de junio y el allanamiento se procedió a realizarlo el día 19. Esta denuncia tiene que ver con el análisis de documentación que venía realizando en el Consejo Municipal de comprobantes de estados contables que se encontraban en el recinto del Honorable Consejo Deliberante y que, como todos lo saben, o si no lo saben, obviamente que lo saben a través de esta entrevista, el Consejo tiene las facultades de controlar las cuentas municipales y por lo tanto esa documentación pasa, ¿no?, una vez que pasa el control de la auditoría municipal, pasa al seno del Consejo para su examen, para su análisis y en el caso para su posterior aprobación. Ese es el mecanismo, digamos, normal de funcionamiento. Esta documentación, la correspondiente a ese semestre del 2018, que sería el segundo semestre, que correspondería tercer y cuarto trimestre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, se encontraba obviamente en el Consejo y una vez que ingresa esta documentación al Consejo, nosotros tenemos acceso, no solamente los que forman parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que sería la competente para dictaminar, sino cada concejal tiene acceso a esa documentación. Entonces, en el cumplimiento de mi función, comencé a analizar y bueno, a partir de eso, después de casi 2 meses y medio prácticamente de hacerlo con responsabilidad, me encontré con una serie de irregularidades que justamente dan origen a esta denuncia que presento ante la Fiscalía ese miércoles 17 de junio. Y esto también tuvo que ver, obviamente, porque el Consejo aprueba un trimestre, que sería ese tercer trimestre del 2018, es aprobado en una sesión anterior, o sea, una semana antes de la denuncia, y obviamente que esto llevó a
a adelantar, digamos, esa presentación, atento también a que esa documentación, precisamente esos 3 meses, tendrían que ser enviados, remitidos nuevamente al Ejecutivo. Y bueno, dentro de esa denuncia solicito también como medida de prueba el secuestro de toda esa documentación respaldatoria de mi denuncia y también de otros comprobantes que también los había de alguna manera examinado y al menos visto, correspondientes al primer semestre del 2019 y 3 meses más del 2019, o sea, julio, agosto y septiembre. Toda esa documentación fue a la justicia también. Yo aclaro que esta denuncia obviamente se fundamenta en muchos de los comprobantes que he tenido a la vista, que he examinado. Ha sido un trabajo responsable, no es un trabajo alocado ni solamente porque muchos por ahí dicen, no, bueno, querés tener prensa, ¿no? Entre comillas, como que quisiéramos tener publicidad con todo esto. En realidad, entristece que estuviese pasando esto en nuestro pueblo, ¿no? Porque querríamos que las cosas fuesen diferentes. Pero estamos ante esta situación y en cumplimiento simplemente de mi función como concejal, realicé lo que tenía que realizar. Y a partir de ahí, obviamente, que la justicia es la que se va a encargar de efectuar la investigación correspondiente, de realizar los encuadres legales apropiados de acuerdo a la prueba que está arrimada a la causa, y por eso, digamos, mucha tampoco información yo puedo brindar, simplemente y a título ilustrativo, como lo he hecho en distintos medios, que la verdad que en la provincia se han interesado, ¿no? por conocer cuál era la situación, y yo explicaba, ¿no? Las situaciones irregulares tienen que ver precisamente con las faltas de mecanismos de control, ¿no? Y de esa responsabilidad que el Ejecutivo Municipal tiene en la administración de las cuentas públicas, porque son, en definitiva, como el término lo indica, públicas, no son privadas. Cada uno puede hacer con su economía lo que mejor le parece, pero cuando estamos hablando de una administración municipal tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de las leyes y de las normativas que nos indican cómo debemos efectuar los mecanismos de compra, la manera en cómo nosotros tenemos que respaldarnos cuando hacemos, en el caso, compras directas, cuando ordenamos el pago, ¿no es cierto?, a determinados proveedores. Tenemos que tener la documentación respaldatoria necesaria para que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Entonces acá obviamente me encuentro con órdenes de pago que en muchísimos casos no tienen la firma del beneficiario, facturas que están pero las originales no están en ningún momento anexadas a esos comprobantes de egreso, y por lo tanto obviamente se ordenó el pago a través de esa certificación que es copia, no es original. Tenés muchísimas compras en donde no sabemos cuál es el destino de eso que se está comprando, porque no hay ninguna resolución respaldatoria que diga, bueno, compré 10 colchones, ¿no? Compro 10 colchones, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Por dar un ejemplo, de a dónde van esos colchones, ¿no? Como municipio, o sea, como intendente en el caso, tengo que tener un mecanismo donde yo diga, bueno, tengo una compra de determinada suma de dinero, pero eso que yo compro tiene que ir respaldado hacia dónde va, quién es el beneficiario, por qué lo hago de esta manera, ¿no? Entonces hay muchísimas irregularidades en ese sentido, y bueno, creo que la justicia es la que, a través de toda esta investigación, que también, una cosa claro, recién comienza, esto es muy nuevo, entonces tenemos todo un proceso que va a ser bastante largo. También tenemos que ser y pacientes, ¿no? En esta espera y en esta investigación. Bueno, ¿cómo cree que va a continuar esta causa y hay posibilidad de intervención? No, ¿Se habló en algún momento también de...? No. Esto es una investigación judicial
y obviamente que tendrá después sus repercusiones en el seno del Consejo, porque da lugar a determinados planteamientos cuando esto más avance, de acuerdo a la calificación legal y todo lo demás, a los encuadres legales que se podrían llegar a hacer desde la justicia. Yo no hablaría, digamos, de una intervención para nada, sí de las responsabilidades que le cabe a cada uno, ¿no? Recordemos que mi denuncia fue contra la señora intendente municipal y contra el señor auditor municipal. O sea, hay una identificación, digamos, clara, ¿no? Quiénes son las personas que están denunciadas. Y obviamente, como digo, a partir de ahí y de todos los elementos probatorios y de todo lo que se va a ir arrimando a la causa, esto va a ir avanzando y podría llegar a tener otro tipo de connotaciones. En cuanto a las responsabilidades me refiero, ¿no? De los funcionarios públicos. Y desde el Consejo, obviamente, que en su momento se harán, en lo personal haré las presentaciones correspondientes, pero yo por ahí insisto, ¿no? Cada uno es responsable del trabajo que hace. Yo no soy nadie para juzgar a los demás lo que hacen o no hacen, pero sí está a la vista de todos y que sea la propia sociedad sauceña la que en definitiva evalúe el comportamiento de cada uno, ¿no? También en lo que ha pasado ayer, que me gustaría también que como sociedad sepamos, ¿no? Porque parecería que muchos es como que obviamente están asustados ante esta situación, están quienes lo han minimizado y están quienes parece que se han tomado bastante en serio. Ayer tuve que formular una denuncia penal por amenazas coactivas en la policía con conocimiento de la fiscal, atento a que empezó a circular por vía WhatsApp un texto donde obviamente se hablaba de una denuncia penal contra mi esposo, contra Oscar Kugler, por abuso deshonesto. Imagínense que no es un tema menor, pero estamos hablando de personas que obviamente están tratando de amedrentar, de generar miedo ante esta situación. Por eso lo hago público, para que los sauceños conozcamos y sepamos, ¿no? Muchas veces que decimos, bueno, nuestra sociedad, tratamos de hacer una evaluación de cómo estamos como sociedad. Eso es un ejemplo de cómo estamos como sociedad. Simplemente, como yo dije en todos los medios a los cuales me han invitado, estoy haciendo el trabajo que me toca hacer como concejal. No estoy excediéndome en los límites de mis atribuciones, no pretendo ningún tipo de recompensa social, ni publicitaria, ni nada por el estilo. Yo creo que como funcionarios, las personas que estamos en lo público, tenemos que aprender y ser conscientes de que si la sociedad nos dio un mandato, lo tenemos que cumplir y tenemos que hacer nuestro trabajo en serio. Nada más que eso, o sea, hacer el trabajo que nos ha sido encomendado. Y las cosas que están mal, o sea, no podemos decir a lo bueno, a lo malo, perdón, bueno. O sea, si yo tengo la posibilidad de acceder a documental donde veo irregularidades, yo no puedo mirar para otro lado. Y por ahí eso es como que no se está entendiendo, ¿no? En algunos sectores, o mi mensaje es justamente, bueno, cada uno que se haga cargo de lo que hizo mal, o sea, sabemos que si hacemos mal las cosas, en algún momento esas cosas salen a la luz y bueno, hagámonos cargo de esas cosas, pero no estemos entrando en un juego de este tipo, donde bueno, gracias a Dios ya tiene conocimiento la fiscal y también otro tipo de amenazas que ya habían habido, entonces ya está en conocimiento de la fiscalía, porque no es casualidad que surja todo esto después de la denuncia que yo realizara. Entonces, obviamente que está todo relacionado. ¿Hubo algún tipo de comunicación con usted después de haber presentado la denuncia? ¿De parte de la intendente o de parte del auditor? ¿Se comunicaron? No, yo no tengo ningún tipo de comunicación con la señora intendente, obviamente solamente en las reuniones del comité de crisis que estamos y que participamos varios sectores de la comunidad, dentro de los cuales también están los concejales, pero no he tenido ningún tipo de contacto y precisamente también aclaro la denuncia, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué al auditor municipal? Y bueno, obviamente que es clara la situación. Si vos tenés una auditoría municipal, tenés una persona que es contador público, que
está en la materia y que precisamente está obligado a realizar esa auditoría externa que tiene que ver justamente con todo el análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera del municipio. Pero también está obligado a fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, ¿no? De cómo se realizan las compras, cómo se realizan todos los mecanismos que tienen que ver con la administración pública, o sea, con lo que hace el municipio en lo económico, en lo presupuestario. Él tiene que fiscalizar eso. Entonces, al ver este tipo de documentación y donde hay informes de auditoría, donde está todo bien, obviamente que yo digo, no, acá no está todo bien, porque si yo, que no soy contadora, pude advertir muchas anormalidades, el contador las tendría que haber advertido previamente, porque recordemos a la gente que el control interno, o sea, digamos, el sistema de auditoría interna funciona primero dentro de lo que es el municipio, ¿no? Con toda la parte contable. Después, por eso está la auditoría externa, que es el auditor municipal, y el honorable Consejo Deliberante, que es el que también hace el control de las cuentas públicas. O sea que hay varios mecanismos para controlar. Cuando eso no se cumple, obviamente, y en el caso, como digo, de haberlo advertido, procede a hacer la correspondiente denuncia. ¿Falta de capacidad, negligencia o qué sería por parte, en este caso, del auditor? Yo no puedo ponerme en la mente del auditor para saber qué es lo que le pasó, pero sí yo veo que hay un incumplimiento de su parte de los deberes de funcionario público y por lo tanto la justicia determinará el grado de responsabilidad que en el caso le cabe y bueno, eso ya es, yo no puedo, digamos, adelantarme a encasillar, ¿no?, las conductas en este caso tanto de la señora intendente como del señor auditor. Sí, en principio claramente hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público por esto que ya está presentado ante la justicia. A partir de ahí la justicia va a ser la que va a determinar los grados de responsabilidad que le competen a cada uno. ¿Cómo se sigue de aquí en más? Y bueno, como te decía, obviamente mi trabajo como concejal sigue, todavía tengo bastante para trabajar, para aportar a la sociedad, que ese es el objetivo. El año pasado, cuando decidí meterme, digamos, en esto de la concejalía, yo tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, cuál es la función, cuáles son las atribuciones, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y desde ese marco entendí que, bueno, me gusta el trabajo político, obviamente, me apasiona mucho, digamos, lo político, pero también entiendo de la responsabilidad que tenemos al ejercer un cargo público, ¿no? Y yo creo que esa es la deficiencia que está viendo como sociedad. Por eso la gente es como que habla de los políticos y dice es una mala palabra ser político, ¿no? Yo creo que justamente la política en sí misma no es mala. Quienes la podemos hacer mala o no somos las personas que nos involucramos en esto y en la medida que trabajemos de una u otra manera, obviamente que vamos a reivindicar la función del político o no. Y creo que bueno, que estamos en ese proceso. A mí me interesa que la sociedad sauceña conozca todo esto, porque en definitiva, yo decía en otro medio, a veces nos acostumbramos a ser muy carentes, ¿no? A por ahí presentar una imagen y en realidad eso no somos. Yo creo que son tiempos donde verdaderamente tenemos que mostrarnos tal cual somos, dejar los intereses partidarios, dejar los intereses personales, las conveniencias, para verdaderamente trabajar por nuestro pueblo, trabajar para que Sauce avance. Yo en un momento, cuando alguien cuestionaba, ¿no?, en su momento decían, no, pero vos también fuiste parte de la gestión. Lo que nosotros tratamos de hacer en su momento fue ser parte de lo que creíamos que podía ser el crecimiento, o sea, aportar el trabajo, lo que uno sabe hacer, porque creo que no importa la bandería política, sino que tenemos que tratar de que Sauce crezca independientemente del partido que esté gobernando. Tenemos que tener esa actitud, creo, de decir, a mí me gusta trabajar por mi pueblo. Quien gobierne, y yo creo que no nos tendría que interesar, sino el trabajo por el pueblo.
¿no? Pero ese es un concepto no entendido, porque muchas veces dicen, no, pero la política es otra cosa. Entonces yo creo que también con esa concepción de la mantenernos en un partido, desde empezar a evaluar, y bueno, el interés de este y del otro, y de acá y de allá, no pensamos en el pueblo. Entonces también yo creo que así estamos, ¿no? Sauce ha sido una sociedad que no ha crecido, y vemos muchísimas falencias, y nos entristecemos mucho los sauceños, pero bueno, necesitamos empezar, movernos y trabajar en serio. Bueno, doctora, más allá de que por ahí ya la gente no confía mucho en la justicia, ¿cómo cree que va a terminar todo esto? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Yo creo que los resultados van a ser positivos. Creo que lo que conozco, me merecen mucho respeto, tanto jueces, fiscalía, camaristas. Entonces yo creo que va a ser positivo todo, contrariamente a lo que algunos dicen, ¿no? Porque también escuchás esos rumores, bueno, pero va a quedar todo en la nada. Yo creo que no. Y aparte, obviamente que vamos a estar siguiendo muy de cerca todo esto, y creo que, como te vuelvo a repetir, los resultados creo que nos van a sorprender. Así que lo importante es haber dado este paso. Lo importante también es dar el mensaje de que tenemos que ser respetuosos de las normas. Para eso están, porque si no, ¿para qué estarían las normas si no las tendríamos que cumplir como ciudadanos? Porque también es un mensaje a toda la sociedad, sobre todo a mí, pero por ahí los niños, los jóvenes, ¿no? Darle ese mensaje, no todo da lo mismo, no es que puedo hacer las cosas mal y bueno, y todo me va a ir bien, porque es como que estamos acostumbrados a eso. Por eso también esa gente que dice, no, esto va a quedar todo en la nada. No, las cosas van a ser diferentes, y vamos a ver resultados en todo esto. Es cuestión de tiempos, es cuestión de tener, como yo digo, paciencia. Y bueno, yo me ponía a pensar, antes de venir acá, ¿no? ¿Qué decir a los sauceños en cuanto a lo político, ¿no? A toda esta situación. Y yo me preguntaba, ¿no? Si nosotros como políticos empezaríamos a aplicar en nuestra vida esos principios que pregonaron nuestros abuelos, nuestros padres, la ética, la honestidad, la transparencia, si nosotros empezáramos a ser conscientes de que tenemos que reivindicar y mostrar a los jóvenes que se puede trabajar de una manera diferente, que la política no es sucia, que la política puede ser limpia, porque como decía antes, nosotros somos quienes estamos representando un partido político, pero en definitiva la política es servir al otro, servir a mi comunidad. Si tan solo, pensaba yo, ¿no? Pudiéramos, porque la mayoría de la sociedad se profesa cristiana, si empezáramos tan solo a elevar nuestra mirada a Dios y empezar a pensar que si tenemos ese temor de Dios reverente, santo, nuestra vida sería diferente. ¿Por qué? Porque aplicaríamos esos principios, y porque no seríamos solamente cristianos de la boca para afuera, sino que empezaríamos a vivir esa vida diferente, porque en definitiva mi relación con Dios apunta a eso, a un estilo de vida distinto, donde más allá de mis errores y de mis defectos, puedo mostrar al otro que puedo cambiar, que puedo ser diferente, que puedo hacer las cosas bien, que puedo tomar una determinación en un momento en mi vida y decir, bueno, si estaba haciendo mal, quiero hacer las cosas bien. Yo creo que como sociedad nos tenemos que replantear eso. Un tiempo en esta pandemia donde mucha gente se ha vuelto a Dios, pero también donde ha sacado lo bueno, pero también lo malo. Porque estamos mirando de que justamente en esta pandemia sale a la luz esto, ¿no? En nuestra sociedad, en un momento donde decimos, estamos atravesando momentos difíciles, pero también salen a la luz cosas malas. Es el tiempo de replanteos, valores en nuestra vida, es el tiempo donde cada uno desde su lugar hagamos lo mejor posible para que todos aportemos un granito de arena, y al que le toca estar en una escuela, al que le toca estar en la policía, al que le toca estar en una comunidad religiosa, al que le toca estar en el campo, ¿no?
bueno, en el comercio, en el lugar donde sea. Creo que si cada uno tratamos cada día de hacer un poquito mejor las cosas, nuestra sociedad sería diferente. Y donde ya por ahí no nos mirarían extraño, porque cuando decimos, bueno, pero yo quiero hacer las cosas bien, y como que te miran y bueno, pero, ¿no? Es como que hasta el que hace bien las cosas está mal visto hoy, o al menos intentan muchos hacernos quedar de esa manera, ¿no? Y yo creo que son tiempos muy especiales, donde tenemos que reflexionar y tenemos que verdaderamente ponernos la camiseta de Sauce. Y yo siempre digo, si amamos nuestro pueblo y si apostamos a nuestro pueblo para trabajar acá, para criar nuestros hijos, nuestros nietos, tanta gente grande de nuestro pueblo, tantos abuelos, ¿no? Familias de Sauce de muchos años que viven en nuestro pueblo, que han trabajado toda su vida honestamente, que han logrado lo que han logrado con el trabajo, con el esfuerzo. Creo que eso es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? Bueno, doctora, para ir terminando, ¿qué fue lo que le dio el valor para realizar todo este seguimiento y bueno, lo que derivó en esta denuncia penal, sabiendo que quizás no iba a contar con el acompañamiento de sus padres y bueno, digamos, diciendo, bueno, me largo sola en esto, una sola golondrina no hace primavera, y quizás hoy está sintiendo el acompañamiento de mucha gente también que seguramente se fue sumando a esto, ¿no? Sí, obviamente que muchísima gente, el respaldo, por ahí quizás no tan público, pero sí en el silencio. De forma anónima que se puede sumar. Exactamente, que se suma a todo esto, y la verdad que eso reconforta muchísimo, pero era lo que yo te decía al principio, la motivación es el sentido de responsabilidad y de saber de que, bueno, tengo un mandato, la gente me eligió, hice un juramento de desempeñar ese cargo, y bueno, en mi vida siempre me he manejado de esa manera, ¿no? Con muchas convicciones, con mucha seguridad en aquellas cosas donde Dios me ha puesto para hacer, yo siempre digo, hacer las cosas bien, que eso es lo que uno pretende. Simplemente quiero hacer las cosas bien, y esta es una manera de hacer las cosas bien, denunciando aquellas cuestiones que a través de, como concejal y en el análisis de toda esa documentación, he podido advertir, y bueno, es lo que llevé a la justicia. ¿Cuál fue la reacción de sus padres de ahí, de más concejales? Y bueno, obviamente que creo que yo, sorpresa, y bueno, también yo creo que en muchos casos se puede manifestar o percibir algo de enojo, pero la verdad que este es un tiempo donde no me puedo poner a analizar en realidad cuáles son las conductas de los demás, sino tener digamos, la tranquilidad de haber hecho lo correcto, que eso es lo que hace que pueda acostarme a la noche y dormir tranquila, con la conciencia tranquila. Bueno, doctora, agradecemos su visita y bueno, seguramente la vamos a tener entre pronto nuevamente por acá con más novedades sobre este caso, ¿no? Sí, cuando quiera, obviamente, estoy a disposición. Muchísimas gracias y un saludo a todos los sauceños, y gracias también por el apoyo anónimo que muchísima gente me está haciendo llegar. Muchísimas gracias.